59, verso 1 y 2. Amén. Saludamos a todos los hermanos de la evangelización mundial que nos sintonizan en las diferentes naciones y les pedimos que se queden con nosotros en este tiempo de la palabra del Señor y nos reporten su sintonía donde se encuentren. El tema de hoy es la gravedad del pecado y la grandeza del evangelio. Isaías 59, verso 1 y 2. Quiero que usted lo lea, por favor, en voz alta. Voy a contar a 3 y usted lo lee. Cuento a 3. 1, 2 y 3. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Hebreos capítulo 9, verso 27 y 28 dice: y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, queremos agradecerte porque podemos estar delante de tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque en realidad ninguno de nosotros somos dignos, Señor, de ti. Pero tú nos has justificado a través de la sangre de tu Hijo amado, el Cristo. Señor, por eso podemos estar hoy delante de ti. Reconocemos que cada uno de nosotros, Señor, necesitamos el evangelio en nuestras vidas, todos los días, Señor, de esta vida sobre la tierra. Hoy te pedimos, Padre, que tu palabra traiga esa vida a nosotros. Que tu palabra, Señor, traiga esas respuestas a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra traiga, Señor, todo lo que cada uno de nosotros necesitamos en este momento. Y que traiga fe para que podamos creer el evangelio, Señor, que está en tu palabra. Señor, que no desviemos nuestra mirada hacia otros puntos, sino que la pongamos en ti. La palabra de la cruz, Señor, que fue entregada por cada uno de nosotros. Oramos, Señor, poniendo este tiempo, Señor, de tu palabra, para que nos guíes con gracia, con sabiduría, con revelación y con entendimiento, Señor, a través de tu Santo Espíritu que está en nosotros. Pedimos que nuestra vida cobre tu vida, Señor del cielo. Que tu vida pueda entrar a nosotros, porque tu palabra son espíritu y son vida, Señor. Así que hoy oramos, Señor, poniendo este tiempo delante de ti, rogando que el evangelio nos sea revelado, Señor, a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, oramos todos, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Las dos cosas que todo creyente debe tener claras son estas: qué tan grave es el pecado en mi vida, y la otra, qué tan grande es el evangelio en mi vida. Si podemos pensar en estas dos cosas, podemos darnos cuenta cómo muchas veces nuestra vida se vuelve una rutina y en realidad no meditamos en la gravedad del pecado y tampoco meditamos en la grandeza del evangelio. La Biblia describe en Isaías 59, verso 1 y 2, que no es que Dios haya cerrado su oído, no es que Dios haya acortado su mano para salvar al ser humano. No, no es eso. No es que Dios se haya cansado de salvar al ser humano. No es que Dios no pueda salvarlo. La Biblia dice, no es eso. No es que su brazo sea demasiado débil para no salvarlo, o que su oído se volvió sordo para no oír su clamor. No, el versículo 2 de Isaías 59 dice que son nuestros pecados los que nos han separado de Dios.
y que a causa de esos pecados que están en nosotros, Dios mismo se ha alejado de nuestra vida. Pero Dios nos ha mostrado la grandeza del evangelio, aun cuando el pecado es muy grave, aun cuando el pecado no lo podemos resolver nosotros, aun cuando el pecado no se resuelve ni siquiera con la religión, aun cuando el pecado es tan grave que nos ha producido muerte, Dios nos ha revelado la grandeza del evangelio. Por eso Hebreos 9, 27, 28 es un resumen del evangelio. Si usted lo lee detenidamente, se dará cuenta que estos dos versículos resumen todo el evangelio. Esto es una cita que nos habla muy claramente del evangelio para nuestra vida. Primero empieza diciendo Hebreos 9, 27, 28, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Vendrá el juicio. Todos tenemos que morir una sola vez. Ese es nuestro destino. Y luego tendremos un juicio después de morir físicamente. Ese es nuestro destino, dice la Biblia. ¿Y por qué es que el destino del hombre es ese? ¿Por qué el destino de cada persona es ese? Aun cuando se esfuerce por ser una buena persona, al final todos tenemos que morir y nos vamos a enfrentar a un juicio después de la muerte. Es que esto es el resultado del pecado. Esto es el resultado de la separación del hombre con Dios. El primer versículo nos está diciendo que el ser humano quedó separado de Dios y que no tiene otro destino, que no tiene otra alternativa que un día tener que morir y enfrentarse al juicio de Dios. Ante esa condición de muerte, ante ese destino de muerte, ante ese juicio eterno, el ser humano no tiene ninguna respuesta. El ser humano no puede resolver el problema del pecado. El ser humano no puede evitar la muerte física. El ser humano no puede evitar el juicio eterno. El ser humano está destinado a enfrentar todo esto. Esta es la condición deplorable del ser humano. Estoy hablando del evangelio. Aquí empieza todo. Es que hay un problema. Hay algo que no puedo resolver. Hay algo que aunque yo me esfuerce tanto, no lo puedo resolver. Tengo que morir físicamente. Y aunque las hermanas se hacen muchos cambios en su cuerpo, al final, con todos esos cambios, se mueren un día. Amén. ¿Verdad? Se estiran, se agrandan, se acortan. De todas maneras se mueren. ¿O no es así? Sí, ¿verdad? Es que la Biblia dice que el ser humano tiene un destino. ¿Y cuál es el destino? Es que tiene que morir físicamente. Y si no resuelve el problema espiritual, muere eternamente en el juicio que viene después. ¿Qué tan grave es el pecado entonces? Es muy grave, que llegó al punto de producir la muerte física en el ser humano. Y llegó al punto de producir la muerte eterna en el ser humano. De esto está hablando el versículo 27 de Hebreos 9. Pero luego avanza y dice en el verso 28 que así como está el destino del ser humano, morir una sola vez y después el juicio. De la misma manera también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Esta es la respuesta de Dios. Esto es el evangelio. Estoy hablando de que Dios mandó el evangelio, mandó a Cristo para que viniera a quitar el pecado de todos y cada uno de nosotros. Así que si crees el evangelio, tu pecado está resuelto. Amén. Tu pecado está resuelto, pero debemos volver al evangelio. Cristo fue ofrecido, no muchas veces, no 2 veces. Dice que fue ofrecido una sola vez y eternamente para siempre. Cristo no vendrá otra vez para ser crucificado. No, Él ya fue crucificado. Aquí está diciendo que Cristo vino y cumplió la obra del Cristo en la cruz y la resurrección. Para esto vino.
Por eso, porque el hombre tiene un problema que no puede resolver. El hombre tiene un destino que no puede cambiar. El hombre necesita de alguien. El hombre necesitaba que Cristo viniera y resolviera de una sola vez y para siempre el problema del pecado. Amén. Entonces, no solamente ya vino a resolver el problema del pecado, sino que fue levantado. Y sigue diciendo este versículo: Cristo vendrá otra vez. Amén. Cristo vendrá otra vez. Estoy hablando del evangelio de la Biblia. Hay un problema, pero Cristo ya vino y fue levantado, pero Cristo volverá a venir, dice la Biblia. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Hay una respuesta al problema del ser humano. Esto es el evangelio. Cristo vendrá otra vez, pero ya no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Por eso nosotros anhelamos que Cristo venga. Por eso hacemos la evangelización mundial, para preparar la venida de Cristo. Amén. ¿Cuántos están anhelando la venida de Cristo? Algunos todavía no, creo yo, ¿verdad? Porque están pensando: no me he casado todavía, no he tenido hijos todavía, no se ha casado mi hija, ¿y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con lo otro? Todavía me quiero hacer la cirugía. O sea, pueden pensar un montón de cosas, pero la Biblia dice que Cristo va a venir. Amén. Y que viene para traer salvación a aquellos que anhelan su venida. ¿Y cómo se puede mostrar que anhelamos su venida? Es haciendo la evangelización mundial. Amén. Es preparando la venida de Cristo. ¿Por qué Dios ha permitido el coronavirus en el mundo? ¿Por qué Dios permite este tipo de plagas en el mundo? ¿Por qué? Sencillamente es porque Dios está diciéndole al ser humano: regresa a mí, vuelve a mí. Hermano, Dios nos está mostrando qué tan frágiles somos. Un virus que usted ni siquiera puede ver lo puede matar hoy. Así es el ser humano. Así es el ser humano. Y usted tal vez ni cuenta se daría de cómo se contaminó y ya. ¿Y será que Dios no tiene poder para detener esto? Claro que sí. ¿Y por qué lo permite entonces? Es que Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo que tan frágiles somos. Dios nos está diciendo: en realidad el destino de ustedes es como este virus. No lo pueden resolver. No lo pueden resolver. ¿Qué necesita el ser humano entonces? Regresar a Dios. Es el evangelio. Yo no te estoy hablando de religión, te estoy hablando del evangelio que está en la Biblia. Por eso hablo de la gravedad del pecado en el ser humano y de la grandeza del evangelio. Definamos rápidamente en la Biblia qué es el pecado. Y en la Biblia vamos a encontrar la explicación de qué es el pecado con algunas palabras. Por ejemplo, desviarse de la ruta, desviarse del camino, o fracasar, o también amartía, que es un término griego que es errar en el blanco, es no dar en el blanco, no hacer lo que tienes que hacer, es equivocarte, es como estar tirando al aire pero no sabes a dónde apuntar, es errar en el blanco. Esos son sinónimos de pecado: perverso, depravado, inicuo, transgresión, rebeldía. Son palabras que en la Biblia describen el pecado. Entonces, si revisamos la Biblia, nos damos cuenta que cuando habla del pecado, lo importante no es la acción que hacemos, no es lo que hacemos, sino el estar separado de Dios. Eso es el pecado. Si yo estoy separado de Dios, estoy en pecado. Así que todo lo que hago de aquí en adelante es pecado. O sea, no es tanto lo que yo hago, sino esta condición de estar separado de Dios. Y si yo estoy separado de Dios, entonces no me queda otra alternativa que vivir de esa manera. Y entonces todo lo que yo voy a hacer es pecado. Es oponerse o es rebelarse a Dios. Eso es el pecado. Es estar del lado contrario a Dios. Es decir, yo no quiero nada con Dios. Eso es el pecado. Es estar separado de Dios. Eso es el pecado. Es el pecado original. Pero Satanás hace que las personas nos volvamos insensibles al pecado y no lo veamos con la gravedad que en realidad representa el pecado.
Si vemos en la Biblia, entonces el pecado nos separa de Dios. Dígale que tiene a su lado: el pecado te separa de Dios. Y entonces el pecado original es que tú estás separado de Dios. Entonces todas tus demás acciones se vuelven pecado porque estás separado de Dios. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que regresar a Dios. Y si el mundo no entiende esto, pues no hay ningún problema. Está bien, están perdidos. Pero si los creyentes no entienden esto, el problema es grave. ¿Por qué? Porque ellos deben entender claramente, profundamente, precisamente lo que es el pecado. Los creyentes debemos tener claro qué es el pecado. Es que el pecado nos separa de Dios. Estos tres pasajes: Santiago 1:15, Romanos 3:23 y Romanos 6:23, nos hablan de esa condición. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, o sea, el deseo de la carne, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué produce el pecado? Muerte. ¿Por qué? Porque el pecado es producido por Satanás. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay nadie que no haya pecado. Todos los que estamos aquí somos pecadores delante de Dios. Dígale que tiene a su lado: tú también eres pecador. Amén. Ahora diga: yo también soy pecador. Es que todos somos pecadores. Mire el que tiene adelante y va a ver que no tiene aureola todavía. A nadie le ha salido aureola aquí, ¿verdad? A nadie le han salido alas todavía aquí, ¿verdad? Y si usted vino a buscar una iglesia donde hay solamente gente calidad, se equivocó. Empezando con el que tiene a su lado. Todos somos pecadores aquí. Así que todos necesitamos el evangelio. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. O sea, esa es el destino, la condición del ser humano. Pero dice la respuesta también: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la respuesta al problema del pecado. Entonces, solo el evangelio nos puede salvar del pecado. No hay otra cosa, no la religión, no el conocimiento, no la filosofía, no mis buenas obras, no mi esfuerzo humano. Yo puedo orar mucho, puedo ayunar bastante, puedo dar mucha ofrenda, puedo traer esto, puedo traer lo otro, pero en realidad todo eso no me puede salvar. Es que solo una cosa me puede salvar: es el evangelio que fue proclamado en la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo. Solo eso nos salva del pecado. ¿Cómo está usted entendiendo el pecado en su vida? ¿Lo está viendo como algo grave? ¿O sencillamente lo está viendo como algo normal? Para algunos es algo sin importancia, es algo intrascendente, y para algunos hasta aburrido es oír hablar del pecado. En una ocasión tuve la oportunidad de hablar con un periodista sueco, y él es cristiano, y entonces yo le explicaba cómo es la vida en Suecia. Le preguntaba cómo es la vida en Suecia, y él me explicaba y me decía: bueno, Suecia es un país que fue influenciado por el cristianismo y bueno, sus bases son en la Biblia. Lamentablemente se volvió una religión, y hay una iglesia, que es la iglesia luterana, que es como la iglesia central de ahí, y todos van a esa iglesia, pero en realidad no hay una verdadera conversión a Cristo, me decía él. Incluso, me dice, en los templos ahora está prohibido hablar del pecado. Si tú vas allá y eres pastor y vas a predicar, no puedes usar la palabra pecado. Tienes que usar otras palabras, pero no la palabra pecado, porque la ley te prohíbe usar la palabra pecado. Y entonces yo le decía: pero ¿cómo es posible eso? Que podamos hablar de algo que no se conoce. Y entonces él me decía: eso es Suecia. Es un país muy abierto, muy desarrollado, con un gran potencial en el mundo. Sin embargo, está cerrado de esa manera. Entonces el pecado para algunos es algo que ya ni siquiera se debe mencionar incluso.
En ese país ya no deben mencionar la palabra pecado, porque hasta un problema legal se puede convertir en mencionar la palabra pecado. Así de grave es el pecado. Así es como Satanás mantiene controlado el mundo. Entonces, si en realidad no estamos entendiendo correctamente el pecado en nuestra vida, tampoco podremos disfrutar ese misterio de la solución del pecado en nuestra vida. Si yo no entiendo la gravedad del pecado en mi vida, tampoco puedo disfrutar el evangelio. Me va a parecer superficial, me va a parecer aburrido, me va a parecer intrascendente, me va a parecer como algo que sí, qué bueno, ¿verdad? Que predican de eso. A mí me gusta oír de vez en cuando, parece que sí tienen algo de atinado eso que están diciendo, pero no es tan importante. Si no entendemos la gravedad del pecado, tampoco podremos disfrutar el evangelio en nuestras vidas. Y es que la razón más grande por la cual Cristo vino a cumplir la obra del Cristo en la cruz y la resurrección fue esto, fue solucionar el pecado. Cristo vino para solucionar tu pecado. Y Él es Dios. Dios en forma de hombre. Se hizo hombre, se hizo carne. Él vino y fue a una cruz, dejó su gloria, despojándose, dice Filipenses 2, que no escatimó ni ser igual a Dios, sino que se despojó de toda su gloria. Y estando en forma de hombre, se hizo siervo. Es decir, no se hizo hombre solamente. Pudo haber sido un hombre prominente, pero no, Él se humilló hasta lo sumo y se hizo siervo. Y estando en condición de siervo, se humilló aún más y se hizo maldito. Y fue a la cruz y a la resurrección. Dios mismo, en forma de hombre, vino para resolver el problema del pecado. Por eso dice Romanos 6:23 que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestro Señor. Jesús, el Cristo, es nuestro Señor. Él es el que nos da la vida eterna. Él es tu Señor. Él no es un amigo más. No, Él es Dios, es tu Señor. Y está sobre tu vida. Amén. El pecado hasta el día de hoy se mantiene en el ser humano. Es decir, el problema del pecado aún sigue vigente. Ese pecado entró al hombre gracias a Satanás. Gracias a la obra de Satanás entró el pecado. Satanás engañó a los primeros humanos y entonces entró el pecado. Pero no solamente entró a la vida externa del ser humano, es que el pecado se metió dentro del ser humano y hasta el día de hoy lo sigue engañando. El pecado se metió hasta los huesos del ser humano. El pecado se metió hasta los tuétanos del ser humano. El pecado se metió hasta cada célula del cuerpo del ser humano, a tal grado que lo mata físicamente. La muerte física es resultado, consecuencia de que el pecado entró en el ser humano. Así de grave es el pecado. Pero cuando no lo entendemos profundamente, llegamos a creer que como no cometemos pecados grandes, entonces no somos pecadores. Yo recuerdo en los años 80, cuando yo empecé a ir a la iglesia, habían tres cosas que distinguían a los que iban a la iglesia, ¿verdad? Uno es que no chupaban, no mujereaban y no bailaban. Y esas tres cosas, si usted las tenía, usted era un buen cristiano, ¿verdad? Y así es como, es que si usted no chupa, no baila y no mujerea, usted es un buen cristiano, ¿verdad? Las mujeres eran buenas cristianas porque no podían mujerear en ese tiempo. Así se definía el pecado antes, en los años 80. Y la gente iba a la iglesia y uno, si guardaba uno de esas tres cosas, era un buen cristiano, hasta diácono se volvía uno, ¿verdad? Y eso era el evangelio. Y así se creía el evangelio.
Es que como no cometemos pecados grandes, somos buenos. Pero pecado es pecado. No es que existan colores en los pecados, ¿verdad? No, realmente no. Y no es que existan tamaños en los pecados. Pecado es pecado, ¿sí? Sea de un tamaño o de otro tamaño es pecado. Sea de un color o de otro color es pecado. No es que hayan pecados capitales y no capitales. La Biblia no dice eso. La Biblia habla del pecado. Son vuestros pecados los que los han separado de Él. Son vuestros pecados. Entonces pecado es pecado. Y dice la Biblia en el Nuevo Testamento que aún llamarle necio a tu hermano ya es pecado. Así que si usted le dijo hoy, no seas tan necio, ya es pecado. Entonces el pecado es algo que está dentro del ser humano. Pero la gente cree que porque no comete pecados grandes según ellos, entonces no son pecadores, porque creen que se están portando bien. Pero aún así, su vida sigue siendo una vida de vacío. Y aunque no cometan pecados grandes, de todas maneras, esos pecados pequeños, como ellos les llaman, los hacen sentirse mal. Entonces no se resuelve el problema. Siguen en la misma condición. Es que Satanás sigue engañando al ser humano. La obra de Satanás continúa hasta el día de hoy. Y Satanás le sigue haciendo creer que el pecado es algo normal. Es algo normal. Sí, es normal que pase. Es que como estamos aquí, ¿verdad? Entonces es normal. Y se empieza a ver como algo normal o algo cultural, como todos lo hacen, entonces yo también lo puedo hacer. No hay ningún problema porque como yo estoy dentro de esta cultura, es que Satanás ha vuelto insensible al ser humano ante el pecado. Y el ser humano no se da cuenta que tan grave es el pecado. Y al pensar de esa manera, es como pensar que la cruz y la resurrección del Cristo es algo vano, algo simple. De igual manera miran el Evangelio. Por eso es que si usted mira a las personas que van a las iglesias, creen en Jesús, pero están vacíos todavía en su vida. Creen en Jesús, pero en realidad están influenciados por el pecado todavía. Así que el pecado sigue actuando y Satanás sigue engañando al ser humano. Tenemos que abrir nuestros ojos y oídos al Evangelio todos los días. Tenemos que estar atentos al Evangelio. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales al Evangelio. Porque aquellos que logran entender la gravedad del pecado y se dan cuenta de verdad que tan grande es el Evangelio, y pueden entender estas dos cosas de las cuales estoy predicando esta mañana, la gravedad del pecado y la grandeza del Evangelio, son los que pueden abrir sus ojos espirituales, sus oídos espirituales. Muchos creen que hacer cosas no es pecado, pero la Biblia sigue diciendo que es pecado. Yo te pregunto esta mañana, ¿será pecado golpear a tu esposa? ¿Qué piensas? No me contestes, solo piénsalo, porque te puedes evidenciar. ¿Será pecado golpear a tu esposa? ¿Será pecado condenar a tus hermanos de la evangelización mundial? ¿Será que eso no es pecado? Yo puedo hacer lo que quiera, como ya no es pecado. ¿Será que eso es así? ¿Será que yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo y eso ya no es pecado? La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que toda mi vida debe honrar el nombre de Cristo. Así que, de verdad, aquellos que se dan cuenta de qué tan grave es el pecado y se dan cuenta de qué tan grande es el Evangelio, son los que pueden abrir sus ojos ante este problema. Es que Satanás hasta el día de hoy sigue cazando como los esquimales cazan lobos en el hielo. Te voy a contar cómo es. Los esquimales viven en el hielo y ellos comen lobos, pero los lobos son difíciles de cazar.
Entonces ellos han aprendido que si cazan una presa pequeña, un animal más pequeño, y luego le meten un cuchillo a esa carne y la siembran en el hielo, los lobos van a llegar y van a morder esa carne. Y los lobos quieren comer más y ver sangre. Y entonces el lobo, al ver la sangre de esa presa pequeña, empieza a morder más y más fuerte, pero no se da cuenta que él está siendo cortado. Y entonces sigue comiendo y ve que hay más sangre, y el lobo sigue comiendo porque hay más sangre, pero no se da cuenta que es su propia sangre. Y después empiezan a caminar, después de saciarse, empiezan a caminar y los lobos empiezan a desmayarse y mueren desangrados. Así es como los esquimales cazan los lobos en el hielo. El lobo no se da cuenta que está comiendo su propia sangre. Igual es el ser humano. Satanás sigue cazándolo de esa manera. Te pone la carne, pero adentro va el cuchillo, adentro va el filo, y entonces estás comiendo el pecado y no te das cuenta que tu sangre misma está siendo derramada y sigues comiendo. Es que Satanás sigue destruyendo sin que nos demos cuenta, y lo vemos algo superficial. En realidad, por sí mismo el ser humano no puede resolver el pecado, no lo puede hacer, aunque quiera, aunque se esfuerce. La Biblia dice que el único camino para solucionar el pecado es la sangre. No hay otra forma. Esto lo estableció Dios desde el principio. Desde Génesis 3:21, Dios derramó sangre de animales inocentes. ¿Cómo se resolvía el pecado de Adán y Eva? Derramando la sangre. Porque Caín y Abel van al altar y Abel derrama sangre. Porque Abraham levanta altares y derrama sangre. Porque todos los patriarcas derramaron la sangre. Porque los profetas se levantaron y reparaban el altar y derramaban sangre. Porque los reyes ofrecían grandes holocaustos de sangre. Porque los jueces ordenaban al pueblo también derramar la sangre. Es que Dios había establecido desde Génesis 3:21 que solamente por medio de la sangre derramada se podía resolver el problema del pecado de un pueblo. Levítico 17:11 dice: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Por eso les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre. ¿Qué necesita usted? La sangre. ¿O acaso no cantamos que la sangre de Cristo tiene poder? ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo tiene poder? Amén. La sangre de Cristo tiene poder sobre tu vida. La sangre de Cristo tiene poder sobre tu vida. Es la sangre para hacernos justos, para declararnos santos delante del Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. No es otra cosa. No es el ayuno. No es la vigilia. No es, hermano, el esfuerzo humano. Es la sangre. Esto lo dice claramente la Biblia. ¿Y por qué es la sangre? Es que el pecado es muerte y la sangre es vida. Por eso es que la vida del cuerpo está en la sangre. La sangre es vida. Es por eso que todo el Antiguo Testamento habla de derramar la sangre en el altar. Y todo apunta a una sola cosa. Apunta a Cristo, que iba a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Entonces se necesita un sacerdote que derrame la sangre en el altar. Si sabemos que es la sangre la que hay que derramar en el altar, entonces se necesita un sacerdote que derrame la sangre en el altar. Y así fue como se levantaron sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y todos ellos fueron levantados para resolver el problema del pecado de Israel. ¿Y cómo lo hacían? Derramando la sangre en el altar. Eso era lo que los sacerdotes hacían. Por eso, ¿qué es lo que los sacerdotes hoy deben hacer? Es derramar la sangre en el altar. ¿Pero cuál sangre? ¿De qué deben hablar los sacerdotes de hoy? ¿De qué debemos hablar los predicadores de hoy? ¿Qué es lo que debemos derramar sobre la gente? ¿Qué es lo que se debe echar sobre la gente?
es la sangre de Cristo, es la palabra, es el evangelio, no otra cosa. No es que agarres un poco de agua bendita y rocíes, no, la Biblia no habla de eso. Es la sangre la que resuelve el problema del pecado. Es que el ser humano necesita resolver el problema del pecado, y en realidad solo por la sangre, según la Biblia, se puede hacer. Y hay alguien que lo debe hacer. Es el sacerdote. Es el sacerdote. Así que por eso Dios levantó muchos sacerdotes. Pero aunque se levantaron muchos sacerdotes porque habían muchos pecados, y de verdad todos los días en el tabernáculo, todos los días en el altar había derramamiento de sangre, todos los días. Aún así no se podía resolver de manera definitiva el pecado de Israel. Hebreos capítulo 10 y versículo 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aunque se hacía, era algo momentáneo, era algo que terminaba, era algo que no tenía vigencia definitiva. Aunque el sacerdote lo hacía, aunque se habían levantado muchos sacerdotes, ellos no podían, aunque derramaban sangre todos los días, no podían resolver de manera definitiva el pecado de Israel. Todos estos sacerdotes fallaron ante Dios. Si usted revisa la vida de ellos mismos ofrecían sangre por sus propios pecados, porque ellos le fallaban a Dios. Hebreos capítulo 5 y versículo 3 dice: y por causa de esta debilidad debe ofrecer sacrificio, tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. O sea, el sacerdote que se levantó en el Antiguo Testamento era un sacerdote que antes de ofrecer la sangre para que Dios perdonara el pecado del pueblo, tenía que ofrecer él la sangre por causa de su propia vida. Así que no se podía resolver el problema del pecado de una manera definitiva. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que se necesitaba un sacerdote santo, un sacerdote puro totalmente. Así que ese sacerdote iba a venir un día, ese sacerdote iba a llegar un día, y cuando él viniera se iban a romper las cadenas del ser humano. Cuando él viniera se iban a romper todas aquellas cosas que habían atado al ser humano, y entonces iban a conocer la verdad, y la verdad los haría libres verdaderamente, porque sería resuelto el problema del pecado. Pero se necesitaba un sacerdote puro, santo, totalmente. Solo Jesús, como el Cristo, pudo cumplir todo esto. Por eso es que Él es nuestro sumo sacerdote, puro y santo hasta el día de hoy. Amén. Y esto es el evangelio, es que conozcamos a Cristo profundamente. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Tal sumo sacerdote nos convenía. Lo necesitábamos. Era necesario para nosotros. No podía ser de otra manera. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, santo, porque el único santo es Él. El único santo es Él. Inocente, el único inocente es Él. Puro, el único puro es Él. Apartado de los pecadores es Él. Y exaltado más allá de los cielos es Él. Así que solo Él podía cumplir todos estos requisitos. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es tu sumo sacerdote hoy mismo delante de Dios. Amén. Eso significa que Él es el Cristo, que solo Él solucionó el problema del pecado. Solo Él pudo resolver todo el problema del pecado. Por eso decimos que Jesús es el Cristo, el sumo sacerdote de Dios. Hebreos 9:11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sino habiendo venido ya Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así
eterna redención. Ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerro, sino mediante su propia sangre. Cristo murió acá en la cruz del Calvario, pero fue levantado por la resurrección y fue elevado hasta el lugar santísimo, y ahí entró en el tabernáculo del cielo, no el tabernáculo de Moisés, no el tabernáculo humano, no el templo de David, no, ningún templo humano puede tener esta condición. Es el tabernáculo eterno donde el Cristo de la gloria entró, no con sangre de machos cabríos, sino que entró con su misma sangre para decirle al Padre: Padre, el pecado está resuelto. Con su misma sangre al tabernáculo eterno, donde un día usted y yo nos encontraremos con Él también. Jesús es el Cristo. Hasta el día de hoy está intercediendo por nosotros delante del Padre Celestial. Hasta este momento. ¿Será grande el Evangelio? Esta es la grandeza del Evangelio. Se resolvió todo. Se resolvió todo. Pero aún estamos en esta tierra. Aún morimos físicamente. Y aún siendo salvos, pecamos. Usted y yo pecamos. Amén. Somos pecadores. Y ya somos salvos. ¿Cuántos están seguros de ser salvos? Amén. Ya somos salvos, pero aún pecamos. Y en realidad esos pecados nos debilitan. Y esto así será mientras estemos en este cuerpo. Así que todos los días necesitamos el Evangelio entrando en nuestra vida. Porque solo con el Evangelio se resuelven nuestros pecados personales. Solo con el Evangelio pueden nuestros pies estar limpios. Por eso Jesús lavó los pies de sus discípulos y les dijo: el que está limpio no necesita más que limpiarse sus pies. Ya somos salvos, pero cometemos errores. Y esos errores que cometemos no nos permiten disfrutar el Evangelio. Debemos aprender a disfrutar el Evangelio. No una religión, sino el Evangelio. Entender la grandeza del Evangelio en mi vida. Por eso es que ese Evangelio debe entrar a mi vida todos los días. Y mi oración diaria es que cada uno de ustedes pueda darse cuenta de la gravedad del pecado y que solo con el Evangelio se puede resolver. De verdad, yo no oro por usted para que le vaya bien en el día. Le soy sincero, me confieso delante de usted. Oro por usted por una sola cosa: Señor, que se le revele el Evangelio. Bendigo a cada familia que se reúne en esta iglesia, pero yo oro por cada familia. Le digo: Señor, yo te presento a cada una de estas familias este día, Señor, pero sobre todo, Señor, que se le revele el Evangelio cada día. Porque si se le revela el Evangelio, no necesitan nada más, ni siquiera que yo los vaya a visitar. Solo que se les revele el Evangelio. Y si se les revela el Evangelio, se les revelará todo lo que necesitan. Claro que cuando tengan gallina criolla puedo llegar. Allá voy a comer con hermano Carlitos a veces, allá en la Nueva Concepción. Pero lo más grande que se le puede revelar a uno es el Evangelio. Así que si se nos se revela el Evangelio, ya lo tenemos todo. Y se resuelve la gravedad del pecado. Lo tenemos todo. Entonces podemos decir que el pecado ya está resuelto. Amén. Si tenemos el Evangelio. Quiero concluir. Hebreos 7:27 dice acerca de Cristo que Él no tiene cada día la necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, como lo hizo, una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Cómo resolvió Cristo el pecado? Lo resolvió no dos veces, una sola vez.
Y lo hizo eternamente. Amén. Cristo ya resolvió el pecado de una sola vez y eternamente. Amén. Así que aun cuando podamos cometer pecados personales en esta vida, tenemos que ir a la cruz de Cristo y pedir perdón. Y se resuelven todos los pecados, porque se resolvieron de una sola vez, eternamente. Esta es la grandeza del Evangelio. No significa que yo tengo que ir a pecar ahora, entonces, como ya se resolvió. No, no, no. Ahí Satanás te está hablando. No. Debes entender la grandeza del Evangelio. Es que Cristo lo resolvió de una sola vez y eternamente, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Lo hizo perfectamente, de una sola vez, eternamente y perfectamente, de tal manera que ya no se va a realizar otro sacrificio por el pecado, porque ya Cristo lo hizo de una sola vez. Eternamente significa que tiene validez ese sacrificio en la cruz para la eternidad. Amén. Y perfectamente significa que no hizo falta absolutamente nada, ni un mínimo detalle. Él lo hizo perfectamente. Así que Cristo es la respuesta al problema del pecado. Lo resolvió de una sola vez, eternamente y perfectamente. Y nos perfeccionó para siempre a los santificados. Hebreos 7:28. La ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo, constituyó a Cristo, al Hijo de Dios, hecho perfecto para siempre. Por eso decimos que Jesús es el Cristo, el sacerdote verdadero de Dios. Hay alguien que derramó su sangre por tu vida. Hay alguien que derramó su sangre en la cruz por tu vida y resolvió todo tu pecado. Que necesitas regresar al Evangelio, regresar a Cristo. Amén. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oramos esta mañana. Padre, te damos gracias por tu perfecto amor, tu eterno amor y tu único amor, Señor, expresados en la cruz y la resurrección del Cristo. Padre, te bendecimos, porque cuando podemos entender la grandeza del Evangelio que nos has dado, Señor, podemos encontrarnos, Señor, en esta gravedad del pecado que aún no se resuelve totalmente en nosotros. Pero tú, Señor, has prometido que vendrás otra vez para darnos una total salvación, Señor del cielo. Por eso anhelamos tu venida y por eso hacemos la evangelización mundial, para preparar tu venida en nuestros días, Señor. Te pedimos que tu gracia esté con cada uno de nosotros, Señor. Oro por cada hermano, por cada hermana en este lugar. Y te pido, Señor, que se les revele el Evangelio cada día a sus vidas y que ellos puedan dimensionar la grandeza de tu palabra, la grandeza del Evangelio, Señor, que está en ellos. Padre, revélales cada día, cada vez que oigan tu palabra y cada vez que lean tu palabra, se encuentren, Señor, con el Cristo que dio su vida por su pecado y se volvió el sumo sacerdote, Señor, que hasta el día de hoy está intercediendo por sus vidas. Señor, no importa si hay problemas, no importa si están pasando necesidades, no importa, Señor, si hay algún conflicto en sus vidas, Señor del cielo, es que si ellos pueden entender que hay un sumo sacerdote que está intercediendo delante de ti, ellos sabrán, Señor, que hay una respuesta tuya para su necesidad. Señor, oro, Señor, por cada uno de ellos y te pido que les sea revelado el Evangelio y que nos levantemos cada vez, Señor, como un pueblo para pregonar que Jesús es el Cristo en toda esta nación y en las naciones del mundo. Oramos, Señor, poniendo delante de ti a tu pueblo, invocando, Señor, tu nombre con la oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Que Jehová alce su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, oro todo, Señor. Amén y amén. Bendiciones en tu familia. Amén.